un magíster en lo que es el desarrollo urbano en la Universidad Católica de Chile. Actualmente es parte de lo que es el equipo de Cristóbal Valdés y Asociados. Es una firma de arquitectos y urbanistas dedicado a todo lo que tiene que ver con el diseño, la supervisión, arquitectura hospitalaria, asesoría urbana y planificación territorial. Michelle y el ingeniero Sammy, bienvenidos a este conversatorio. Vamos a iniciar primero con la arquitecta Michelle, quien va a estar compartiéndonos estas experiencias sobre los desafíos, los retos y cómo ha sido ese transcurso en la empresa que elabora y trabaja con la implementación de lo que es el BIM. Buenas tardes, Michelle, adelante y este espacio es tuyo. Buenas tardes. Primero que nada, muchas gracias por la invitación. Y aquí entonces le comparto un poquito la pantalla. Brevemente les voy a explicar un poco la empresa en la que trabajo. Nosotros somos, se está viendo, sí. Nosotros somos una empresa familiar que tenemos un poco más de 40 años en el mercado, porque mi papá la empezó, ¿verdad? Y nosotros trabajamos tanto proyectos arquitectónicos como proyectos urbanos. Y en el último tiempo nos hemos especializado un poco en lo que es edificaciones de salud. Como le digo, una empresa familiar. La comparto con mi hermano y yo, que somos que llevamos ahora mismo adelante la empresa, y mi papá sigue siendo, bueno, como senior, ¿verdad? Entonces, para ligar un poco con el tema de Revit, BIM y demás, lo primero que les comparto es que nosotros dentro... Hay como alguien con un micrófono abierto. Le recordamos a todas las personas que si pueden, por favor, mantener el micrófono. Un segundito. Disculpe. Entonces le contaba que nosotros como empresa también hemos participado como contraparte nacional de proyectos de firmas internacionales, específicamente de Estados Unidos, como el caso de la OIM, que se hizo en coordinación con Harvard. Trabajamos también para RKI, con el Rocoquis Center, y también trabajamos con Acrópolis cuando se hizo. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que eso nos hace a nosotros tener que, digamos, homologar nuestro trabajo con cómo se trabaja en Estados Unidos. O sea, nosotros tuvimos que implementar el tema de CAD, el US National CAD, del National Institute of Building, ¿verdad? Entonces, ellos tienen una serie de parámetros que nosotros tuvimos que, en ese momento, ¿verdad? Al principio, trabajando con AutoCAD, tuvimos que acogernos a él, ¿verdad? Entonces, eso tiene toda una serie de parámetros con los cuales nosotros teníamos que cumplir, y nos fue muy beneficioso porque los proyectos propios también de diseño los trabajábamos con esto, y esto hace que cualquier persona que entra a la oficina de nosotros, uno se lo explica cómo manejarse, ¿verdad? Porque están todo estandarizado, por decirlo así, y entonces todos los planos salen igualitos. ¿Qué pasa? Que cuando queremos hacer el salto a BIM, a Revit específicamente, uno de los grandes desafíos que teníamos era mantener la misma calidad de estos, de este sistema, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Y nosotros habíamos llevado este sistema incluso a generar bloques dinámicos. O sea, por ejemplo, esta es una puerta, ¿verdad? Yo puedo, ya sea en AutoCAD, por supuesto, ¿verdad? Moverla, cambiarla. Es decir, si cambio esta puerta, tengo mi cuadro aquí, si la cambio aquí me cambian todas las puertas, con lo cual, digamos, era bastante fácil el trabajo, sobre todo estos proyectos grandes. Por un lado, el tema ese, como le decía, de la referencia. Por otro lado, el tema de los estándares. Y por otro lado, el tema de las referencias. Quiere decir que trabajamos con documento madre, y de ahí cualquier cosa que se cambiara, pues se cambiaba en todos lados. Cuando pasamos a Revit, esto fue un gran desafío, porque
no estábamos seguros si íbamos a poder llegar a estos estándares. Y la buena noticia fue, yo le contaba a Brenda, que para nosotros el paso a Revit fue como un antes y después, o sea, como antes de escrito y después de escrito. Eso fue para esta oficina el Revit. Nosotros trabajamos, por ejemplo, este es uno de los proyectos más recientes que acabamos incluso de supervisar, la Unión Médica en Santiago, una torre médica de 13 niveles, y la verdad es que el Revit nos ha dado muchísimas facilidades en la gerencia, bueno, de dibujo, ¿verdad? Pero también en la gerencia propiamente del proyecto. ¿Qué nos ha permitido a nosotros el Revit? Bueno, por un lado, en este proyecto específico, no sé si estará aquí, pero quizá está Emanuel Pérez, que es el experto en BIM de parte de la Unión Médica que manejó este proyecto. Entonces, con Emanuel nosotros pudimos superponer todos los sistemas. Y antes de empezar la construcción se detectaron muchísimo conflicto en términos de aire acondicionado, de altura de plafones, de sistema contra incendio. Es decir, hubo muchísimas cosas que se pudieron salvar, digamos, haciendo el match con las ingenierías. Eso por un lado, pero por otro lado, durante toda la parte de supervisión, el tema de que tú puedas hacer una sección por cualquier lado inmediatamente, o sea, te llaman de obra, yo necesito una sección o 5 secciones del módulo de tal cosa, y tú poderla hacer de una vez y mandar la obra, pues ahorra muchísimo tiempo. Ahora mismo nosotros estamos trabajando en otro proyecto, que este lo tenemos bueno, no me abre ahora. Pero bueno, para explicarlo es que estamos trabajando un proyecto que, aunque no es tan grande, tiene 2.000 metros cuadrados, no es tan grande como este de la Unión Médica, que tenía 20.000 metros cuadrados, pero en el caso del proyecto que estamos trabajando, el terreno es muy irregular. Entonces, el poderlo modelar, el poder tener el terreno georreferenciado también, pues nos ha traído mucho beneficio porque es muy fácil visualizar y decidir el tema de los movimientos de tierra y todas esas cosas. Entonces, al final del día, para nosotros la verdad que el tema del Revit, en todo lo que es gerencia, supervisión, el tema del presupuesto también, aunque a nosotros todavía nos hace falta el tema de linkearlo con Presto, por ejemplo, y eso, pero no menos cierto es que, déjame con el teléfono. Perdón, no menos cierto es que, por ejemplo, en términos de supervisión, el programa nos permite sacar las cantidades. Por ejemplo, en este proyecto hay 2 fachadas que dan a la calle y 2 fachadas que dan a propiedades contiguas. Entonces se trabajaron de manera diferente. Las 2 fachadas que dan a la calle venían ya el material con color. Entonces, el sacar nosotros las cantidades fue súper fácil. Y lo mismo con el tema, por ejemplo, de, qué sé yo, las áreas, o sea, llevar eso a Excel también nos ha facilitado muchísimo el trabajo. Entonces, la verdad es que en un principio pudiera resultar un poquito retador, por decirlo, por el tema de cómo lo hacemos para que nos siga funcionando como nosotros lo hacíamos, pero la verdad es que el programa es una bendición. Es decir, los beneficios que trae en términos de tiempo y en términos de costo, que se pueden ahorrar muchas cosas en previsión, pues la verdad que para nosotros ha sido importante, muy importante como firma. Y poder dar una respuesta más rápida también como firma. Hay sí una cosita, digamos, que nosotros todavía, quizá un tema de nosotros como oficina, pero diseñar todavía en Revit o hacer cambios muy grandes es un poquito complicado. O sea, nosotros preferimos ya cuando entramos al Revit tener el proyecto, digamos, esbozado. Y ya después, entonces sí trabajarlo y tomar decisiones ya de diseño de detalle cuando lo estamos trabajando. Pero hay que venir con una idea como muy clara de lo que uno tiene para uno poderlo introducir. Y ya cuando vienen cambios grandes, por ejemplo, en algunos momentos tuvimos que cambiar plantas completas después que estaban ya diseñadas de uso. Por ejemplo,
un área que era de toma de muestras, se cambió para un área de cáncer. Entonces ahí, eso sí, nosotros lo que hacemos es que lo exportamos a AutoCAD y lo trabajamos ahí y después volvemos al Revit cuando ya tengamos una decisión final. Pero la verdad que, como le digo, para nosotros ha sido un antes y un después que trabajamos en Revit. Eso por mi parte. Excelente, arquitecta Michelle, agradecemos muchísimo que comparta con nosotros estas experiencias, específicamente en la parte de diseño, como mencionabas. Entiendo que han tenido retos para poder hacer ese cambio y entiendo que cada una de las personas que estamos aquí con el interés de poder montarnos esa transformación digital dentro de nuestros procesos, en lo que elaboramos, también pasamos por algunos de ellos y es parte de la jornada. Así que es que bueno que de verdad empresas como ustedes estén dando este paso y que puedan ir integrando estos procesos del BIM a través de la parte no solamente técnica, sino también en todos sus procesos como organización. Les recordamos a todas las personas que se han seguido conectando que pueden ir haciendo sus preguntas y serán respondidas pues al final de las exposiciones. Agradecemos muchísimo, arquitecta Michelle, por haber presentarnos estos casos de estudio también que son muy bueno, y alentadores para las personas que están iniciando también este mundo de lo que tiene que ver con los beneficios del BIM, de la implementación del BIM. Gracias. No, gracias a ti, de verdad. Vamos a pasar entonces con nuestro segundo invitado, que es el ingeniero Sami Campos. Es graduado de la Universidad Católica Nordestana y tiene una maestría en Ingeniería Sanitaria y Ambiental del Instituto Tecnológico de Santo Domingo. Actualmente, este ingeniero se encuentra trabajando como gerente de proyectos y diseños hidrosanitarios en lo que es la empresa de Exalaco. Ingeniero Sami, muchísimas gracias por aceptar esta invitación y por poder contarnos aquí un poquito más acerca de cómo ustedes están integrando todas estas metodologías y transformación digital dentro de los procesos que realizan. La empresa de Exalaco se dedica específicamente a lo que es supervisión de obra, consultoría, diseño, geotecnia y también lo que son los diseños de hidrosanitarios, estructura eléctrico y electromecánico. Ingeniero Sami, este espacio es suyo y le pasamos la palabra para que pueda contarnos un poquito de esa experiencia, de cómo ha sido la implementación del BIM allá. Adelante. Sí, sí, buenas noches a todos. Un placer estar aquí con ustedes para poder compartir la experiencia personal y también la experiencia de la empresa, de Epsalaco. Como tú bien comentas, Epsalaco es una compañía que tiene más de 35 años en el mercado. Nos dedicamos al tema de generación de ingeniería multidisciplinaria, tanto desde el punto de vista de infraestructura como también de edificaciones. Además de eso, pues, hacemos procesos de supervisión. Muchas veces, muchos de los proyectos que nosotros diseñamos también los supervisamos. Entonces, ya al igual que el caso de Michelle, Epsalaco ya tiene desde hace tiempo una estandarización de sus entregables, desde el punto de vista de información gráfica y también tomando en cuenta la documentación que presenta. Pero vamos a enfocarnos en el tema de la información gráfica presentada en los planos. Ya nosotros teníamos un estándar de cómo presentar la información y uno de los mayores retos que sostuvimos o que tuvimos durante la migración del AutoCAD a la metodología BIM, que por cierto, para la metodología asumimos como software principal el Revit, aunque también utilizamos otro software que se acogen a la metodología BIM ya para el uso de las infraestructuras. Pero bueno, uno de los mayores retos fue ese, el garantizar que desde el punto de vista gráfico, la información que estemos generando con esta nueva metodología, pues se mantuviese o se mejorara. Entonces, eso fue lo principal. Entonces, ¿qué pasa? Como muchos de los proyectos que diseñamos, supervisamos, también nos llegaban proyectos que ya fueron diseñados por otras personas, por otras firmas, y que nosotros debíamos supervisar. Entonces, durante la supervisión y durante el proceso de construcción de ese proyecto, se presentaban un sinnúmero de conflictos,
que mira, que parece que el diseñador hidrosanitario y eléctrico no trabajaron de la mano y por cierto, la infraestructura de él concurre en muchos lugares con la infraestructura hidrosanitaria. Entonces ahí tenían que entonces en obra buscarse soluciones en campo que muchas veces los diseñadores no estaban y eso impactaba podría ser en tiempo, pero a veces impactaba en costo. Entonces, hay veces que cuando tú tienes involucrado en este proceso, los ingenieros se entienden, los arquitectos se entienden, bueno, el contratista le está explicando la supervisión, se entienden entre sí, pero muchas veces el dueño del proyecto no sabe nada de construcción. Quizás lo que él sabe mucho de asuntos financieros o de ejecución de otra disciplina, que no entiende eso y se encuentra extrañísimo el tema de que tú le digas, mira, esto te va a costar tanto adicionales, cuando ya tú tenías un presupuesto base. Entonces, el Revit, y más que Revit, sino la metodología BIM, ha ayudado bastante a este proceso. Ha ayudado bastante porque ya cuando nosotros ejecutamos un proyecto en BIM, primeramente tenemos un proceso ya predeterminado para el tema del desarrollo del proyecto. Por ejemplo, allá en Emsalaco entra primeramente el proyecto, se hace una reunión multidisciplinaria con el equipo donde siempre vamos a tener un gerente del proyecto, pero también siempre vamos a tener lo que se llama el BIM Manager. El BIM Manager vendría siendo el que va a coordinar todo lo que vendría siendo los modelos que cada diseñador genere para verificar cualquier tipo de inconveniente y dar la bola de alerta. Mira, tenemos este problemita aquí. Entonces se le asignan esos temas a las personas involucradas para que puedan corregir. Pero cuando entra el proyecto, te comentaba, se hace la reunión de inicio, se hace un WS de cada una de las actividades que van a realizar para que entonces se pueda definir un inicio, un alcance y un tiempo de entrega de lo que vendría siendo el proyecto para que el cliente sepa lo que va a esperar de ese desarrollo. Entonces, lo primero que se hace ya, si es un proyecto que viene, que se va a hacer de diseño desde cero, incluso la parte arquitectónica, pues se hace el modelo arquitectónico en la firma y ese modelo se comparte a cada uno de los diseñadores. Cuando digo diseñadores me refiero a la parte estructural, a la ingeniería electromecánica y a la ingeniería hidrosanitaria y de supresión de incendios, por ejemplo. Entonces esos modelos se vinculan dentro de un modelo único relacionado a la parte, por ejemplo, hidrosanitaria, y ya cuando eso se ejecuta, entonces el coordinador BIM vincula todos esos modelos y busca posibles interferencias que se estén generando. O sea, estamos viendo que vamos a tener lo que llamamos un modelo digital de lo que se pudiese construir en campo y se ven todas esas sinergias que debe de existir entre esos sistemas, se pueden ver esos conflictos previa a la construcción para entonces enmendarlo y entregarle al cliente planos que tienen varias características, entre las que le destacan calidad y sobre todo coordinación. Cuando tú a un cliente le entregas un plano que técnicamente cumple, que puede ser un plano tramitable, o sea que no se te lo van a refutar en las instituciones gubernamentales de tramitación, pero que sobre todo es un proyecto que está coordinado y que puede ser ejecutable, pues evidentemente eso es un valor agregado que no se puede conseguir fácilmente si no es con la metodología BIM. Antes lo que nosotros hacíamos era que cuando trabajábamos en CAD, por ejemplo, cada quien diseñaba más o menos, por ejemplo, te voy a dar mi experiencia por el diseño de la parte hidrosanitaria. Yo recuerdo que un proyecto que estábamos diseñando en CAD, yo diseñé la parte de suministro, la de supresión de incendios, y un compañero diseñaba la parte de climatización y la parte eléctrica. Y él decía, mira, yo voy a coger este lado del pasillo y tú vas a coger este lado. Y eso era para reducir los conflictos, pero da la casualidad que luego aparecían conflictos, que si, por ejemplo, un personal que nosotros teníamos en CAD no era muy experimentado, no se iba a dar cuenta de eso. Ahora con la metodología BIM es muy fácil tú darte cuenta de esos conflictos, porque con las corridas de determinación de interferencia que genera el coordinador BIM de la empresa, pues se pueden presentar con facilidad este tipo de cosas. Entonces,
Eso es como preámbulo a lo que le quiero mostrar. Déjenme presentar una pequeña diapositiva. No sé si ustedes lo están viendo acá. Sí, se puede ver muy bien. Ok, déjenme ver. Así. Y ahí se ve bien. Sí, correcto. Ok. Entonces, allá en la empresa diseñamos, como le comentamos, desde edificación hasta infraestructura. Presa, carretera, acueducto, alcantarillado, edificios multipiso, aeropuertos, un sinnúmero de cosas. Pero mientras más grande es la edificación, en tema de infraestructura, las interferencias se van reduciendo porque tú tienes una área de influencia mayor, que no es el caso de las edificaciones verticales. En las edificaciones, el tema de las interferencias y de los diseños debe de ser muy fino para tú evitarte problemas encontrados durante el proceso de ejecución. Entonces, aquí yo tengo algunas imágenes, por ejemplo, de diferentes proyectos que nosotros hemos hecho mediante la metodología BIM. Por ejemplo, este es un edificio de soldadura para un cliente que tenemos actualmente. Entonces ahí nosotros le hicimos todas las ingenierías, hicimos la geotecnia, hicimos la parte de estructuras, la parte hidrosanitaria, supresión de incendio, detección, climatización. Y si ustedes se fijan en esa imagen, ahí solamente se está presentando la luminaria, la estructura y el cerramiento. Pero ahí también se verificó que incluso la grúa que se está presentando en color amarillo no tenga ningún tipo de conflicto con la parte de los rociadores que tienen en esta parte, en este proyecto, para el tema de supresión de incendios. Aquí podemos ver, por ejemplo, una vista en la cual se resaltan en color un poquito más oscuro lo relacionado a la parte hidrosanitaria y de supresión de incendios, donde si ustedes se fijan, hay una tabla que indica con colores el modelo que está vinculado. Por ejemplo, la parte verde es la parte hidrosanitaria, la parte azul, la parte mecánica y la roja la de supresión de incendios, que una de las ventajas que tiene esta metodología, que su fuerte básicamente es la comunicación multidisciplinaria, es que tú puedes transmitir la información a una persona que no sea especialista en el área. Por ejemplo, fácilmente tú puedes reunirte con un promotor de un proyecto y tú puedes presentarle lo que tú vas a ejecutar. Puedes presentarle incluso gráficamente el desarrollo del proyecto en temas de cronograma de ejecución, presentarle, mira, lo primero que tú vas a hacer son las fundaciones y eso te va a llevar en este tiempo. Y conforme se va ejecutando, pasando el tiempo, se va viendo el modelo digital cómo va creciendo y las partidas que se van a ir desarrollando. Esta es otra vista de ese mismo proyecto. Este es otro proyecto en el cual ahí iban a almacenar unos componentes que ameritaban el uso de un sistema de supresión y de detección efectivo. Nosotros allá diseñamos tanto el sistema de supresión y de detección, como también toda la ingeniería relacionada al depósito de almacenamiento de agua de ese componente, estructura, fundaciones, movimiento de tierra, etcétera. Esto es una planta de tratamiento que tuvimos con un cliente, una planta de tratamiento industrial. ¿Qué pasa? Estos son de los proyectos que, desde el punto de vista de diseño técnico, llegó desde otra firma. Por ejemplo, se nos acercó un cliente y nos dijo, mira, alguien de una compañía de Puerto Rico nos acaba de presentar un diseño para unos temas que tenemos de tratamiento de aguas residuales en un proceso que tenemos acá en nuestra empresa. Pero lo que me entregaron son planos esquemáticos y un diagrama de instrumentación, lo que les llaman PID, de diagrama de proceso de instrumentación. Entonces, lo que yo dije, bueno, pues a ti lo que te conviene es que nosotros te hagamos un modelo tridimensional, evidentemente con un levantamiento previo que hagamos en campo, para primeramente hacer un modelo de lo que tú tienes allá y en función de lo que tú tienes, nosotros ajustar lo que está en el diagrama de instrumentación. Entonces ahí nosotros vinimos, verificamos el tema de los volúmenes que ameritaban tener cada uno de los reactores, los diámetros de las redes y las capacidades de los equipos de bombeo. Entonces aquí es una representación, lo que estamos viendo acá es una representación gráfica de esos componentes, de esos equipos y sobre todo, que es de suma importancia,
el tema del recorrido que deben de tener las tuberías para que se pueda ejecutar en campo. Así mismo como se está viendo aquí en este asunto, nosotros lo supervisamos y así mismo pudo ser ejecutado, sin ningún tipo de inconveniente, de que en campo una pieza no cupo o que en campo chocó con algo que no, porque eso se verificó. También desarrollamos proyectos de edificaciones residenciales. Por ejemplo, esto es un cliente que actualmente está desarrollando este proyecto. Y nosotros nos encargamos de hacer, bajo la metodología BIM, todo lo que tiene que ver con la ingeniería. La arquitectura lo hizo la compañía del cliente y la ingeniería la realizamos nosotros. Por ejemplo, aquí también se puede ver una vista con la parte hidrosanitaria. El equipo de allá, de los coordinadores BIM que tenemos, tienen un trabajo arduo porque ellos toman estos modelos que nosotros generamos, lo vinculan y verifican varias cosas, entre ellos las interferencias, el tema de la constructibilidad y también el tema de asignarle costo y tiempo a lo que estamos modelando, para entonces presentárselo al cliente y que el cliente pueda entenderlo de una manera efectiva. Entonces, hay varios retos en el tema de la metodología y retos lo digo porque es algo que si tú lo ves de fuera tú entiendes que sí, que es algo que evidentemente se debe hacer, pero no siempre se hace. Entonces, para tú garantizar que estos modelos sean coordinados y que sean modelados de manera efectiva, tú tienes que tener un equipo que esté que esté bien coordinado. Y para eso tú tienes que tener una comunicación constante y fluida entre todas las partes. O sea, no es que yo diseñé por mi lado y que la parte arquitectónica cambió algo y no dijo nada, no. La metodología BIM amerita de que la comunicación sea continua y fluida para que esos cambios que se vayan a generar sean consensuados y que todo el mundo esté al tanto de ellos, para que sean considerados en los modelos que vayan generando. Evidentemente, eso va a llevar a que se debe de hacer un modelo con los componentes reales o cercanos a la realidad. ¿A qué me refiero con esto? Si voy a hablar de mi área, la parte hidrosanitaria. Yo no puedo hacer una red de distribución o de recolección de aguas residuales con piezas que son irreales, porque al momento de ejecutarlo es muy probable que el trazado o la configuración de drenaje que yo idealicé en el modelo sea diferente a la que se va a ejecutar en campo y no me va a funcionar. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta. Lo mismo para el tema de los equipos de bombeo y demás aditamentos electromecánicos e hidrosanitarios. Se debe evidentemente verificar una correcta verificación de interferencias multidisciplinarias. Es importantísimo esto para el tema de edificios altos que van redes colgadas, por ejemplo. Ahí tú puedes darte cuenta dónde exactamente se deben de generar una serie de pasantes en los elementos estructurales. Por ejemplo, nosotros tenemos un cliente que está trabajando su parte de cerramiento y estructural con elementos prefabricados. Entonces, ellos hicieron una parte inicial de un proyecto en el cual hicieron todos los cerramientos y luego cuando fueron a ejecutar la parte de MEP, o sea, eléctrica, mecánica e hidrosanitaria, ellos tuvieron que hacer una serie de perforaciones, extracciones en vigas, en losas, en paredes. Entonces, una de las cosas que nosotros le ofrecimos a ese cliente fue, mira, para esta fase tú no necesitas tener eso. Nosotros podemos, mediante esta metodología, identificar exactamente cuáles elementos estructurales necesitan tener una previsión de pasante y efectivamente en qué posición nosotros necesitamos esos pasantes. Por eso pudimos garantizárselo al cliente porque tuvimos unos modelos totalmente coordinados y dimensionados con el componente número 2, que es tener realmente los componentes en dimensiones reales y en proporciones. Llevar el modelo de la idea a la ejecución como se ha garantizado o como se ha modelado. Y, evidentemente, además de los retos, pues las ventajas son innumerables, pero primeramente, una de las ventajas es que se puede tener un modelo virtual de un proyecto.
se puede garantizar una mejor comunicación entre el personal técnico. O sea, vamos a estar claros. En la empresa tenemos muchísimos ingenieros, pero especializados en diferentes áreas. Por ejemplo, yo soy ingeniero civil y puedo tener pinceladas de conocimiento de la parte estructural, pero yo nunca me voy a poner a rebatir o a comparar mi conocimiento estructural con el gerente del área de estructura de la empresa, porque él está especializado en esa área. Entonces, con los modelos, yo puedo tomar la información gráfica que el departamento de estructura ha generado y yo puedo hacer un mejor modelo hidrosanitario gracias a lo que yo estoy visualizando en esa metodología o en ese modelo estructural. Otra de las ventajas, como le dije, es verificar los conflictos multidisciplinarios, mejora de la comunicación entre las partes, entre stakeholders distintos a los que vendrían siendo ingenieros. Por ejemplo, un cliente que no sepa de ingeniería, como les dije, yo le presento un modelo, o le presentamos un modelo BIM con toda la disciplina y evidentemente, tridimensionalmente, una persona puede entender mejor que lo que tú le presentes en forma bidimensional. Facilita el tema de la extracción de la lista de cantidades. Miren, este tema es muy importante porque antes, cuando nosotros teníamos, antes de la metodología BIM, nosotros hacíamos la presentación de lo que vendrían siendo proyectos tomando en cuenta presupuesto, o a veces los clientes lo que necesitaban solamente son listas de cantidades para facilitarlos a oferentes que puedan participar en una licitación. O sea que el tema de la lista de cantidades es de suma importancia, porque si es un presupuesto, por ejemplo, que tú le facilitas las cantidades al cliente, que no son ellos que la van a presentar, pues eso es una ventaja para el cliente, porque ahí tú vas a comparar pera con pera. Todo el mundo te va a presentar las mismas cantidades, lo que te van a presentar son diferentes precios. Pero tú le estás garantizando, primero, la misma cantidad del proyecto, la misma información gráfica del proyecto y las mismas especificaciones técnicas. O sea que tú tienes solamente una variable que vendría siendo el costo que te presente el oferente. Entonces, las cantidades, como tú comprenderás, cada ingeniero o cada disciplina la sacaba de la parte arquitectónica o de su modelo bidimensional. Pero eso tenía un cierto margen de error. Ahora específicamente con Revit y con otros software que nosotros tenemos como Navis, nosotros podemos sacar esas cantidades con una precisión muy alta y al final eso se refleja en una garantía de un costo más garantizable al cliente, que al final eso es de suma importancia. Otro punto, y es importantísimo, que es el seguimiento en obra. Por ejemplo, nuestros supervisores ahora, en edificaciones, por ejemplo, ya pueden ir a campo y con una tablet tienen ya el modelo virtual. Y ellos pueden decir, pero mira, deberíamos estar ejecutando este componente y en realidad estamos atrasados. Y pueden darle un seguimiento a lo que vendría siendo las actividades de la ruta crítica del proyecto para verificar cuáles se podrían atrasar previo a que esto suceda y lo pueden ver de una forma gráfica. Y por último, el tema de la metodología BIM, yo entiendo que es algo que actualmente está haciendo un boom, pero ese boom está creciendo de manera exponencial, porque básicamente hace 2 o 3 años a nosotros nos llegaba quizás en el año 1 o 2 clientes que querían que trabajasen mediante esa metodología, pero en la actualidad es evidente que el mayor porcentaje de los clientes que llegan allá están solicitando que se trabaje bajo esta metodología, lo cual implica que es una metodología que va en crecimiento y es el presente real de la industria de la construcción en la República Dominicana. Hasta aquí mi presentación. Gracias. Excelente, muchísimas gracias, ingeniero Sammy. La verdad que es gratificante ver cómo están trabajando y avanzando en todo lo que es la implementación de esta metodología. Yo me voy a adelantar a hacerte una pregunta en ese mismo tenor, con lo que habías explicado casi al final, antes de entrar a las preguntas de los demás que están conectados. Y la pregunta va dirigida específicamente a si ustedes ya implementaron o tienen algún estándar BIM que es el que lo ha ayudado a resolver esos problemas de comunicación que te había mencionado, de colaboración. Si pudieras contarnos un poquito de eso, o sea, alguna normativa BIM como la ISO 19150, pues nos gustaría escucharte ahí.
Sí, ya nosotros, como te comentábamos, tenemos un BIM manager, en este caso es Brenda. Brenda, mediante lo que vendría siendo estandarizaciones ISO, ha identificado como un proceso, pero evidentemente un proceso adecuado a esa norma, pero adaptado a lo que vendría siendo la realidad de la empresa. Porque ya la empresa aplicaba ciertos procesos BIM dentro de sus estándares, porque ya es una empresa certificada ISO. O sea, que ya está estandarizado. O sea, el tema de lo que vendría siendo el merge de lo que vendría siendo la metodología BIM con lo que ya hacíamos en la empresa fue más fácil que quizá en otras empresas, porque ya nosotros estamos acostumbrados a trabajar en ciertos estándares y ciertos mecanismos. O sea que sí. Ya se han creado una serie de formularios que, por ejemplo, cada gerente de proyecto, previo a iniciar con lo que vendría siendo el proyecto, tiene que llenarlo, por ejemplo, indicando los hitos de entrega, cuál vendría siendo el tipo de modelo que se va a trabajar, cómo se va a compartir la información. Hay una jerarquización de la comunicación y ese tipo de cosas. O sea que sí. Excelente, excelente. Muchísimas gracias. Tenemos una pregunta que se ha repetido varias veces en el chat y empezamos preguntando a la arquitecta Michelle, ¿cuál ha sido ese mayor reto al momento de poder asumir ese cambio hacia esta transformación de los procesos de trabajo de una forma mucho más colaborativa y apoyado de la tecnología? Adelante, arquitecta Michelle. Sí, yo le comentaba que de los grandes retos que se nos han presentado es el tema de mantener la calidad gráfica. Es decir, nosotros, si tú ves un juego de plano de nosotros ahora, hecho en Revit, y ves un juego de plano antes, hecho en AutoCAD, tú lo vas a ver que son igualitos. O sea, realmente los mismos símbolos, la misma expresión gráfica. Y eso era uno de los retos que nosotros nos planteamos y que nos tomó, digamos, un poco de esfuerzo, de trabajo, tú sabes, de buscarlo para poderlo lograr y lo conseguimos. Eso por un lado. Y por otro lado, la eficiencia del trabajo, porque nosotros entendíamos que ya con el método que teníamos, de AutoCAD, con el tema de las referencias, de la gerencia, de los documentos y demás, éramos muy eficientes. Y entonces el reto era, bueno, tenemos que ser, como decía Sammy, no solamente seguir siendo eficientes, sino ser más eficientes. Y la verdad que lo hemos logrado. O sea, el tema del Revit a nosotros, en términos de tiempo y en términos de eficiencia, ha sido muy importante. Ok. ¿Y han tenido la oportunidad de participar en proyectos donde ya le estén como requisito pidiendo que te haga todo en BIM? Sí, sí, le comentaba en el chat también que hay clientes que se han acercado a nosotros pidiéndonos que trabajemos en BIM. Y de hecho, en algunos concursos, en el último concurso que participamos, que ganamos, que es el proyecto que le comentaba que estamos trabajando ahora, uno de los requisitos del concurso era que los documentos se hicieran en BIM, que precisamente lo estamos haciendo en conjunto con ese LAPCO. Excelente. Tengo otra pregunta por aquí también de parte de Irving, donde nos pregunta si están utilizando un estándar o norma BIM como la ISO 19650, la que pregunté al inicio también. En caso de no ser así, ¿tiene su propio protocolo para elaborar los proyectos mediante BIM? Eh, la verdad que nosotros empezamos a trabajar en Vectorworks cuando digitalizamos la oficina, eh, en los años 90. ¿Sí? Y luego, como les explicaba, que hemos sido contrapartida de empresas en Estados Unidos. En Estados Unidos la arquitectura se trabaja masivamente en AutoCAD o en programa de CAD, de los diversos programas de CAD que hay. Entonces ahí tuvimos que hacer la migración a AutoCAD y fue donde realmente, te digo, que logramos el tema de la estandarización y de acoplarnos, homologar, digamos, a la forma en que se trabajaba en Estados Unidos. Luego, cuando migramos a Revit, mantuvimos, digamos, ese tema, como había dicho, de expresión gráfica, pero nosotros no trabajamos el BIM de Vector. Nosotros trabajamos en BIM exclusivamente, ahora mismo trabajamos Revit, y como comentaba una de las preguntas que hacían, en el caso de la Unión Médica, sí, la persona que es Manuel Pérez, que había mencionado antes,
Él trabaja en Navis y entonces desde Navis él hizo el tema de los clashes. Bueno, pero nosotros como oficina solamente trabajamos Revit. Excelente, muchísimas gracias. Tenemos otra pregunta por aquí. Yo quería agregar algo, excusa, antes que Claro, pasemos. claro. Como yo te comentaba, Epsalatco sí tiene ya una metodología y está certificándose. Ahora está en proceso de certificación en la ISO 19650. Ya nosotros nos evaluamos y ahora estamos esperando el tema de la evaluación y la acreditación. Excelente. Aquí tenemos otra pregunta donde va direccionada directamente al ingeniero Sami. Nos pregunta que si ha sido difícil el proceso o ha sido fácil o ha meritado un proceso de aprendizaje en el cual hay que tener capacitación mayor para iniciar el cambio. ¿Cómo ha sido ese proceso? Mira, como te comentaba, y todo proceso amerita cierta resistencia. Al inicio, cuando el doctor Franco quiso implementar el proceso allá, hubo mucha resistencia porque ya estábamos cómodos trabajando en AutoCAD. Ya estábamos, como que dice, estaba un proyecto, eso salía solo automático. Y aprender no solamente un software, porque acordémonos que la metodología BIM no son los softwares, sino el proceso de trabajo. Iba a presentar un reto, pero ya cuando entramos a lo que vendría siendo las actividades, nos dimos cuenta de que en realidad no era tan difícil como lo habíamos previsto. Ahora bien, si te comento, o sea, quizás a nosotros se nos hizo un poquito más fácil porque ya trabajábamos bajo ciertos procesos que eran muy parecidos a lo que se implementan en la metodología BIM. Entonces, desde el punto de vista de capacitación, sí, evidentemente se necesita capacitación para el uso de los software, pero ya de que tú tienes eso, del uso de los software y que conoces bien el engranaje que debe de existir para aplicar la metodología, pues las cosas fluyen con una velocidad que uno muchas veces se asombra. Así es, y disculpa que abunde un poquito más, a nosotros nos pasó exactamente lo mismo en la oficina, o sea, al momento de hacer la migración a Revit, hubo un poquito de resistencia. Nosotros tenemos parte del personal que tiene mucho tiempo con nosotros y entendía, como dice Sam, estábamos muy cómodos. Y realmente fue una iniciativa de Gustavo Valdés, del arquitecto, así como de Franco, de migrar por el tema de que óyeme, los clientes te lo estaban pidiendo, ¿entiendes? Entonces era como quedarnos atrás, no dar ese paso. Entonces, la verdad es que después que emigramos nos dimos cuenta que no es absolutamente, al contrario, facilita mucho proceso. Y el dibujo y todo. Totalmente, totalmente. Excelente. Tenemos otra pregunta de parte de Daphne La Chapelle. Nos pregunta si alguno ha trabajado con la metodología del BIM y con el programa Vectorworks como un programa de diseño arquitectónico principal. Eso fue lo que te dije ahorita que no, que nosotros BIM nada más hemos trabajado Revit. No, Vector lo trabajamos en un principio, la oficina era trabajaba en Vector cuando digitalizamos, pero lo trabajábamos, no llegamos a hacer BIM. Aunque hacíamos 3D, no era el sistema BIM. Ok, excelente. Aquí tenemos otra pregunta también de parte de Juan José. Nos pregunta el ingeniero Sami, ¿cómo se vislumbra este proceso del BIM hacia las empresas del Estado en la tramitación y aprobación para construcción, específicamente a nivel del MEOPC, en la orientación de mejorar y minimizar el tiempo de aprobación? Buenísima pregunta. Vamos a ver. Sí, mira, yo entiendo que esas son de las cosas que debe de hacer el Estado. Desde el punto de vista de la parte técnica pensante de las instituciones gubernamentales, deben de mirar, orientar los cañones hacia la metodología. Porque mira, eso agilizaría bastante el tema de la tramitación de los planos, porque ya además de tú entregar información bidimensional, que es la que tú presentas en plano, tú estarías entregando modelos. Por ejemplo, ahora mismo lo están haciendo desde hace mucho. La gente de estructura tienen que entregar los modelos de la corrida de los software, pero ellos la entregan y entonces los estructuralistas de allá, de los revisores, pueden hacer una revisión más minuciosa porque tienen el modelo ahí y ese feedback que debe de existir entre diseñador y aprobador se reduce a la mínima presión. O sea, que yo entiendo que ese es el futuro. Por ejemplo, países ya industrializados como en Europa, por ejemplo, específicamente en Reino Unido,
eso está bien avanzado. Tú sometes los modelos y ellos te verifican todo lo que tiene que ver con esto. Y va a traer de la mano algo muy interesante que yo lo estoy previendo que cuando eso se deba pasar. Y es que además de ver que el tema del cumplimiento normativo, también se va a verificar el tema del cumplimiento constructivo. Porque vamos a estar claros, cuando tú presentas un plano, por ejemplo, hidrosanitario, con una sola línea, fácilmente en campo la constructibilidad no se puede ejecutar. Pero cuando tú lo tienes modelado de manera tridimensional y bien modelado, te pueden emitir dictámenes que digan, mira, constructivamente esto no es viable por esto, por esto y por esto. Y se puede corregir, y eso, como te comento, va a ser favorable para los promotores de los proyectos y los dueños también. Exactamente, yo agregaría algo también ahí, Sammy, que eso también vendría aportando mucho con también la transparencia, porque así como tú dices, con temas de constructibilidad, también el BIM pone en evidencia muchas cosas que van atados también con el flujo de trabajo que mencionabas ahorita, de sacar las cantidades, el presupuesto y demás, como se hace en países como el Reino Unido, que ya es normativa para proyectos públicos, donde la persona, pues, de manera transparente tiene que demostrar que el proyecto va a funcionar para el Estado a través de unos modelos que visualmente es mucho más fácil también de analizar. Entonces, la verdad que si hablamos de ese tema, hay que hacer un webinar específicamente para eso, porque ahí es donde estaríamos encaminando y parte de estos eventos y realizar estos conversatorios para que en algún momento podamos llegar a ese nivel y podamos todos, pues, unir fuerzas a través de los trabajos que realizamos y aportar ese granito de arena que hacemos cada uno con nuestros trabajos diarios y en algún momento poder impulsar a llegar hasta este nivel. Tenemos otra pregunta de parte del ingeniero Luis Emanuel Ferrera. Eh, una pregunta para el ingeniero Sam y la arquitecta también. Si las normas de República Dominicana se están implementando en la metodología BIM Revit para que obras públicas apruebe el proyecto. Creo que ya hablamos algunas cosas de eso, pero si quieren aportar algo más, pues adelante. Bueno, yo creo que básicamente Sammy lo abordó todo. O sea, aunque no se está haciendo, pues la verdad es que deberíamos ir hacia eso. Pero no se está haciendo todavía. Correcto, excelente. Ajá, Perdón, adelante. yo perdí conectividad. La pregunta, ¿podría repetirla nueva vez? Que no escuché. Sí, el ingeniero Luis Emanuel nos preguntaba si, le preguntaba a ambos si las normas de República Dominicana se están implementando ya con la metodología BIM y Revit para que obras públicas aprueben los proyectos. Ah, bueno, sí, no, o sea, vamos a ver, la norma de República Dominicana entiendo que se refiere a la normativa técnica de cumplimiento de requerimientos en áreas. Eso evidentemente no son normas de metodología BIM per se, sino que son normas de diseño. El R08, por ejemplo, norma de diseño de instalaciones hidrosanitarias. El R032 de supresión y protección de incendios. Ya en la implementación de esas normativas para que los diseños cumplan es responsabilidad del diseñador y se están, en teoría, se debería estar, o sea, los diseños que nosotros hacemos en la metodología cumplen con esa norma. Ahora bien, sí debería haber una estandarización nacional que regule el procedimiento de trabajo de la metodología BIM, que eso no está creado y sí debería crearse. Correcto, excelente, ingeniero. Tenemos una pregunta también de parte de Tony García. Tony, si puede abrir su micrófono, adelante. Sí, buenas noches, me escucho. Sí, adelante. Perfecto. Yo tengo trabajando un tiempo en el Revit, lógicamente, y al ver este curso que ofreció el arquitecto Matías sobre el BIM Revit, inmediatamente me interesé. Ya en las 4 o 5 semanas que llevamos, esto ha sido grandioso, porque incluso ya esas poquitas cosas lo he ido llevando a los proyectos actuales. Pero me llama la atención de cómo ya hablando con estos profesionales en la materia, esto no es un proyecto que se puede cobrar igual que antes, o sea, igual en base a un diseño tradicional, ¿verdad? O sea, por gran calidad que tengan este otro. Esto es otra cosa.
Esto es otra cosa que genera, que ayuda muchísimo a evitar gastos adicionales con todos esos modelos y conceptualizaciones de los diferentes conflictos que se van a ver en el módulo, y se va a evitar así el desarrollo de la obra. Entonces, ¿con qué base, ya que ustedes tienen tantos años trabajando en esto, nosotros podemos presentar, que me gustaría, lógicamente, no solamente como arquitecto, sino como empresa constructora que somos, nosotros presentamos los proyectos completos con el sistema eléctrico, sanitario, fontanería, etcétera. Entonces, en base a que ya por hechos históricos recientes, yo le puedo decir a un cliente, mira, esto cuesta tanto, ya esto se ha pagado por tales empresas, porque se sabe que es algo diferente. ¿Es cuánto? Sí, mire, le voy a explicar algo. Todo trabajo conlleva un esfuerzo y todo esfuerzo conlleva un tiempo. Evidentemente, como usted comenta, elaborar un proyecto bajo la metodología BIM, además de tener un valor agregado adicional a lo que usted presentaba antes, también representa un esfuerzo adicional desde el punto de vista de tiempo a usted dedicarle a un proyecto. Entonces, hay muchas personas que les gusta hacer cotizaciones de proyectos. Ah, mira, tantos metros cuadrados, eso te cuesta tanto, porque el metro cuadrado cuesta tanto. Eso en este país, usted sabe que si usted le pregunta a Juan, le cuesta X el precio por metro cuadrado, y si le pregunta a Luis, le cuesta menos X, o le cuesta diferente. Entonces, lo ideal para este tipo de cosas es usted tener en su empresa una estandarización de qué le cuesta la hora de ejecución de cada participante del diseño. Y con eso usted puede verificar cómo hay un delta en tema de aumento, en tema de tiempo y esfuerzo, pues eso se va a transparentar de manera proporcional en costo. Y usted puede decirle al cliente, mira, te cuesta tanto más, pero es porque yo te voy a entregar un valor agregado que se representa en esto, en esto y en esto. Esa es básicamente la experiencia que hemos tenido con este tipo de cosas. En el caso de Perfecto. nosotros, la experiencia es muy buena. muy similar a la que comenta Sammy. O sea, nosotros tenemos una estandarización de cómo cobramos los proyectos y lo hacemos en base a los gastos y al porcentaje de beneficio. Entonces, eso al final uno lo transparenta al cliente con los entregables. ¿Entiendes? Entonces, es un tema de cobrar por lo que uno hace estandarizado, pero en realidad no se ve como que es más costoso que antes, sino que el scope of work, por decirlo así, el alcance del trabajo es mucho más grande, y bueno, por eso el precio. Pero como que no se ve como que es más que antes, porque como los clientes son nuevos o son el mismo cliente pero el proyecto es diferente, no es lo mismo. Totalmente. Perfecto, muy bien, gracias. Excelente. Tenemos otra pregunta por aquí, final ya, de parte de Alfred, y nos pregunta si hay experiencias en el uso de la metodología luego de la entrega de parte de la empresa, o sea, más allá del 5D. Ah, tú dices desde el punto de vista de la parte operativa. Sí, sería Facility Management ya. Ahí. El Facility Management, por ejemplo, no. Aquí en el país yo no conozco todavía que eso se haya llevado a cabo. Ok, excelente. Les recordamos a las personas también que nos pueden seguir a través de las redes como @el BIMforum RD para que sigamos compartiendo estos eventos y se puedan enterar de los próximos que vamos a estar realizando. Les recordamos también que esta es una serie de conversatorios que hemos creado cada semana, así que les invitamos que la semana que viene, la próxima semana, pues también nos puedan acompañar para ver las demás empresas que han venido implementando esta transformación digital a través de pilares como es el BIM, y que podamos todos aprender de estas experiencias. Ya de como consejo final, si pudieran, ingeniero Sammy y Michelle, poder darle un consejo a estas personas que se están iniciando, que a lo mejor están conectadas aquí y quieren dar ese primer paso, ¿qué ustedes le dirían en cortas palabras ahí para que ellos puedan tener esa motivación a seguir hacia adelante?
Yo me adelanto, Sammy, que me tengo que retirar. La verdad es que la recomendación mayor es que no le tengan miedo. O sea, los programas de BIM, contrario a lo que puedan creer que le puede complicar la vida, que es más complicado, no sé qué, te van a dar cuenta, bueno, el señor que habló lo dijo, él tiene muy poco tiempo y ya él ha visto los resultados. Entonces, la motivación es para que se atrevan, para que hagan el salto y en poco tiempo se van a dar cuenta los beneficios que estos sistemas traen. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti, de verdad. Valoramos muchísimo todo el conocimiento que ha impartido hoy. Gracias y esperamos que se repita pronto. Adelante, ingeniero Sam. Sí, no, también en ese mismo tenor que evidentemente lo principal es voten el miedo, que esto no muerde. Al final, yo les recomendaría a todos que, por ejemplo, si ya tienen sus empresas establecidas, su método de trabajo en CAD, no migren de una vez. Ustedes pueden dar pinceladas, probaditas, ¿no? Pero cuando decidan voy a cambiar, cambien. Dejen de trabajar como trabajaban antes de manera bruta, porque es la única manera de que ustedes mismos se van a esforzar para aprender. Y le aseguro, inmediatamente ustedes comiencen a trabajar en la metodología, los beneficios van a ser muy gratificantes y van a decir lo que ya decimos nosotros, ¿por qué no lo hicimos antes? Totalmente de acuerdo. Es un campo, digamos, que parece todavía y es nuevo en muchas partes de nuestra región, pero si lo empezamos a hacer por parte, a perder ese miedo, como nos contaban los expositores, pues tenemos la oportunidad de poder adelantarnos a algo que sabemos que va a venir, pero cuando llegue el momento que nos empiecen ya a requerir todos estos procesos de manera obligatoria, pues vamos a tener un paso atrás. Sin embargo, si empezamos desde ahora, pues vamos a tener ya un adelanto en todo lo que tiene que ver con esta transformación digital. Agradecemos muchísimo a todos los que se han conectado en el día de hoy. Les recordamos que la próxima semana también continuamos con esta serie de eventos conversatorios donde todos podemos pues aprender y ver esas experiencias de los demás de cómo han ido implementándose aquí a nivel local en cuanto a la metodología del BIM. Muchísimas gracias por su tiempo, por conectarse. Gracias a los expositores de hoy. Esperamos que se vuelva a repetir y de verdad les felicitamos grandemente de parte del BIM Forum y la Cámara de la Construcción Dominicana por estar haciendo ese aporte y por estar implementando todos estos procesos de transformación digital que al final del día pues va a beneficiar no solamente a la empresa sino al país, sabiendo que la construcción es un motor principal para la economía de nuestro país y si la podemos eficientizar a través de las experiencias de otros países que ya sabemos que funcionan con toda esta transformación digital, pues aquí sería también un éxito. Así que muchísimas gracias a todos por su tiempo y seguimos en contacto a través de las redes para que puedan enterarse del próximo evento de la próxima semana. Muchísimas gracias y Muchas gracias, amigo, y a todos. Gracias, buenas noches.